Muy buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Antes de iniciar con el tema, démosle gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder predicar. Amado Señor, Padre Dios Todopoderoso, en Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, esta mañana ante ti, Señor, presento mi vida pidiéndote, Señor, el respaldo, pidiéndote la sabiduría, Señor, que sea el Espíritu de Dios en mí para que lleve esta palabra, Señor, que lo que salga de mi boca sea revelado por ti, Señor, que tu sabiduría sea inundándome, bendito Dios, y que el mensaje llegue al corazón del pueblo y que pueda cambiar y transformar, así como lo haces con cada uno de los que nos toca predicar, Señor. Gracias te doy y dejo esta palabra en tus manos, bendito Dios de gloria. Amén y amén. Muy buenos días, mis hermanos. Continuando con nuestros devocionales diarios para el día de hoy, nos corresponde Romanos 13 y nuestro tema, el deber de un cristiano. Como cristianos, no solamente como cristianos y no conocedores también del Evangelio, nuestro deber es obedecer, nuestro deber es amar en la parte espiritual, ser obediente a la palabra. Bueno, como cristianos tenemos muchos deberes, pero cuando nosotros recibimos a Cristo en el corazón, quiere decir que hay un deber importante, y ese deber importante es el amor. Debemos amar a nuestro prójimo, debemos amarnos a nosotros mismos y debemos amar a las personas que están a nuestro entorno. Entonces, como cristianos tenemos muchos deberes. Igual tenemos deberes con nuestra familia, tenemos deberes en el trabajo, en donde estamos trabajando, pero como dice su palabra, el principal deber es el amor. Miremos ahí en Romanos 13, el versículo 8, la parte A. Romanos 13, 8a. No debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros. Bueno, ya sabemos que no debemos deber nada, sino que dice el amarnos unos a los otros. Ese es el primer mandamiento, amar a nuestro hermano, amar a nuestro prójimo, amarnos nosotros mismos. Cuando nos amamos nosotros, entendemos el deber del amor, de dar amor a las demás personas. Amar a las personas que están en contra de las cosas que hacemos, amar a aquellos que nos detestan, muchas veces hablan, critican. No importa lo que hagan las personas en tu vida, lo importante es que tú actúes y dejes a un lado todas esas cosas y ames a esas personas. Entonces Dios nos manda que debemos amarnos los unos a los otros. Aparte del amor, ¿cuáles son nuestros deberes como cristianos? Vamos a mirar 3 puntos. Y el primero es respetar a las autoridades. A veces nos esforzamos respetando las normas de tránsito, respetando a los policías, nuestros hijos respetan a sus maestros, nuestros hijos deben respetarnos a nosotros como padres, pero a veces nos olvidamos que hay algo más que debemos hacer, respetar a Dios. ¿Y cómo uno dice respetar a Dios? Sencillamente porque Dios aquí en la tierra ha dejado personas las cuales nosotros debemos respetarlas porque son delegadas de parte del Señor. Entonces, miremos qué nos dice en el versículo 1 de Romanos 13. Sométanse en todas las personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido dadas. Miramos aquí Dios que dice que dejó autoridades. Entonces, a veces nos olvidamos el respeto. ¿Cuándo? Se acaba el respeto en la casa cuando uno empieza a gritar, cuando uno empieza a decirse necedades, y en ese momento ya empieza el irrespeto, y entonces nos olvidamos que tenemos una pareja, que tenemos unos hijos, que tenemos unos padres, y dejamos a un lado la forma de respetar. Pero como cristianos, como dice aquí, no solamente debes respetar a tu pareja, a tus padres, respetar a tus hijos. Dice que Dios dejó delegada a unas personas aquí, las cuales nosotros debemos respetar sus normas, debemos respetar lo que ellos han impuesto, respetar lo que ellos dicen, lo que hacen. Igual, si cometen un error, como todos seres humanos que cometemos errores,
entonces debemos respetar su decisión. Eso es lo que Dios ha colocado en el corazón. Y si están equivocados, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya Dios tomará cuenta de cada una de las personas que se equivoquen. Aquí lo que nos hace, lo que nos muestra a través de este versículo es que Dios dejó personas para que llevaran su palabra, para que alimentaran a un pueblo. Hay personas que se equivocan en llevar ese mensaje, pero aún así nosotros debemos y ellos merecen el respeto. Si tú quieres que te respeten, si tú quieres también honra de parte de las personas, empieza haciéndolo tú mismo. Nosotros somos el vivo ejemplo. Nosotros damos a conocer como cristianos cómo somos en cada lugar. Debemos ser esas personas que respetan a las demás. No solamente autoridades, pero también debemos respetar las palabras, las cosas que dicen o que hacen las demás personas. Igual, como dije, si están equivocados, si estamos equivocados, ya tendremos que tener cuentas con nuestro Padre Celestial. Él ya nos tomará cuentas a cada uno de nosotros. Las leyes, por eso no solo debemos respetar el área espiritual, sino también el área secular. Miremos que nos dice Primera de Pedro 2:17. Primera de Pedro 2:17. Honra a todos, ama a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Ama y honra a las demás personas, sin importar raza, sin importar estrato, sin importar quién sean o lo que estén haciendo. Como cristianos nosotros tenemos el deber de amar, respetar a las personas. Yo sé que hay muchas personas que están equivocadas, igual como algún día nosotros cuando estábamos en el mundo estábamos también equivocados, hacíamos cosas que a Dios no le agradaban y poco a poco Dios nos permitió ir cambiando, ir siendo diferentes, nos enseñó a hablar de diferente manera, a ver las cosas de otra manera. Entonces alguien cuando éramos así respetábamos lo que hacían, respetaban nuestras decisiones. Hoy nosotros como cristianos vemos las cosas de manera diferente, pero igual toca respetarlas. Es más, a veces la gente se enoja cuando ve a las otras personas haciendo cosas que delante de Dios no son agradables. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros debemos amar a esas personas y sobre todo respetar sus decisiones o lo que están haciendo. Porque sencillamente hay veces que nos metemos y en vez de ayudar a las personas las terminamos dañando. ¿Qué es lo que debemos hacer? Por eso dice que nosotros debemos respetar. ¿Qué haces tú cuando ves a una persona que está equivocada y no puedes hablar y te duele lo que está haciendo? Sencillamente uno debe es presentarla ante Dios, entregársela y pedirle que Dios cambie, lo renueve, que transforme la manera de ser, lo que está haciendo, lo que está diciendo, porque no es correcto. En algún momento alguien nos corrigió, en algún momento alguien nos presentó la oportunidad de conocer del Señor, de poder abrir nuestro corazón, de sacar esas cosas que habían dañadas en nuestra vida. Y entonces, ¿qué pasó? Hubo transformación, hubo un cambio, una renovación en nuestra vida. ¿Por qué? Porque alguien respetaba lo que hacíamos nosotros. Y tal vez nos pusieron en oración y Dios mandó a esa persona para que hubiera ese cambio. Respetaba nuestras creencias, nuestras decisiones, respetaba que nosotros mirábamos a esas personas diferentes, pero cuando llegó el momento de que Cristo entrara en nuestro corazón, hoy miramos personas que están equivocadas como las estuvieron algunas en algún momento o las tuvimos nosotros. Pero hoy debemos presentar a esas personas para que Dios haga ese cambio y esa renovación. No importa lo que estén haciendo, lucha en oración. Yo sé que hay muchas personas que están equivocadas, se han metido en relaciones equivocadas, creencias equivocadas, en trabajos equivocados y obtienen dineros equivocados. Respeta eso, respetemos esas cosas, pero oremos por ellos, porque hay veces que uno les habla y no entienden. ¿Por qué? Sencillamente porque nosotros como seres humanos no podemos cambiar a las personas. El Espíritu de Dios es el que convence a las personas. Entonces, vamos a callar, vamos a orar y vamos a entregárselas al Señor, que en algún momento alguien hizo algo por nosotros y hoy le estamos sirviendo al Señor. Nuestro deber es orar, respetar y amar a esas personas. Segundo,
Nuestro deber como cristiano es obedecer y cumplir. Miremos qué nos dice el versículo 7 de Romanos 13. Pagad a todos lo que debéis al tributo. Tributo. A ver, perdón. A ver, pagad a todos lo que debéis. Al tributo, tributo. Al que debe impuesto, impuesto. Al respeto, respeto. Al que honra, honra. Es bien claro lo que nos dice ahí. Dice que nosotros debemos obedecer y sobre todo debemos cumplir. En la parte secular, ahí nos dice en ese versículo, pagar lo que se tiene que pagar. A veces tenemos que pagar impuestos y no lo hacemos y evadimos. Dice que debemos respetar y muchas veces no lo hacemos, no respetamos las autoridades, nos pasamos, como por decirlo así, por la faja todas esas cosas. Entonces, nosotros tenemos en la parte espiritual un manual el cual debemos cumplirlo y ahí están estipulados los mandamientos y más, aparte de los mandamientos hay cosas que Dios nos enseña, el amarnos, el respetarnos también. A ver, su palabra dice que los hijos deben respetar a los padres. Nosotros como hijos debemos respetar y honrar a nuestros padres, obedecer. Y sobre todo aquí nos manda que dice que debemos obedecer, cumplir esas normas, cumplir esas leyes. Como cristianos es un deber el cumplir todo lo que está en la palabra. ¿Qué es fácil? No es fácil, no es fácil, es un poco difícil, pero también podríamos decir que no es imposible, porque con la ayuda del Espíritu Santo podemos lograrlos. Sí, a veces cuando no podemos cumplir estas cosas es sencillamente porque estamos trabajando en nuestras fuerzas humanas. Leemos los mandamientos que están ahí y a veces cumplimos algunos, pero no lo hacemos todo. Entonces Dios nos manda aquí que debemos obedecer sus leyes. Entonces ahí en el versículo dice pagar todo lo que se debe. En la parte espiritual, en la parte secular podríamos decir, tienes deudas, paga tus deudas. Haz el esfuerzo posible por pagar, por quedar bien, porque a veces son tan buenas las personas y nos ayudan en algún momento y cuando ya uno tiene que pagar, hay muchos que se niegan a hacerlo, dicen no tengo, qué pena, en este momento no dispongo y no voy a pagar. Y hay unos que realmente se declaran en quiebra por no pagar todas las cosas que deben. O sea, sabemos que uno tiene que pagar sus impuestos en su nación. Cada quien sabe lo que debe, cada persona sabe qué tiene que pagar. A veces utilizamos servicios, agua, luz, energía, internet, todo eso. Nuestro deber, si queremos seguirlos utilizando, es cancelar, debemos pagar eso, debemos quedar bien. Entonces muchas personas se escudan en no tengo trabajo, no puedo hacerlo, ahora no, bueno, y se dejan alcanzar tal vez. Pero ¿para quién es el beneficio? El beneficio es para nosotros y si no pagamos, cuando te suspenden esas cosas, nos enojamos y empezamos a decir, pero ¿por qué? Y vamos a alegar. Es sencillamente porque nos olvidamos del deber. Nuestro deber como cristianos es, aquí está nuestro deber como cristianos, el ser obedientes y cumplir. Si obedeces los mandatos del Señor, si obedeces su palabra, entonces en la parte espiritual dice que en algún momento cuando uno es obediente se va a librar de todas esas malas consecuencias que traen la desobediencia. Cuando obedecemos tranquilamente podemos andar donde nosotros queramos. Es bonito porque las personas obedientes y nosotros como cristianos obedecemos a Dios, obedecemos a nuestros pastores, a nuestros líderes, nuestros hijos también. O sea, nosotros somos el ejemplo para nuestros hijos son ejemplo para sus generaciones. Entonces, ese es el deber nuestro, obedecer. El deber es amar, es respetar. Son deberes que Dios ha dejado que seamos como cristianos. Debemos poner en práctica todas esas cosas que Dios nos manda. A veces hay personas que ponen más práctica las cosas en el mundo y se olvidan las principales que son en la parte espiritual. Y está bien estar bien al día en la parte secular, pero es importante estar bien en la parte espiritual. Una consecuencia, podríamos decir, cuando tú no pagas tu energía, en algún momento te la quitan.
Y eso es consecuencia de tu desobediencia, el por no haberlo hecho, porque en algún momento tal vez no tenías el dinero, pero uno tiene que tener presentes estas obligaciones, estos deberes, hay que tenerlos en cuenta. De la misma manera como te pasa y te puedes enojar o te afectó que te hayan suspendido cualquier servicio, de la misma manera Dios dice que hay mandamientos en el momento en que tu deber es obedecerlos y no los obedeces, traen consecuencias. Y cada acto trae sus consecuencias, sean buenas o sean malas, pero traen consecuencias. Miremos ahí que nos dice en Proverbios 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes las enseñanzas de tu madre. Entonces nosotros somos el ejemplo. Somos el ejemplo para nuestros hijos, para nuestra pareja, para nuestros padres. Somos ejemplo como cristianos en el trabajo. Donde tú quieras que vayas, ahí seremos ejemplo para aquellas personas que nos rodean. Entonces, mi deber como cristiano debe mirarse. Debemos marcar esa diferencia. Deben mirar en nosotros algo diferente de lo que nosotros estamos haciendo. Las personas del mundo y como cristianos debemos marcar una gran diferencia, porque ya con Cristo somos otras criaturas, somos diferentes, debemos de haber ya dejado las cosas del mundo, aunque siendo aún cristianos aún fallamos, sí somos débiles y en cualquier momento podemos caer, pero con oración, con perseverancia, con estar leyendo la palabra, estarnos instruyendo, cada día alimentándonos, podemos agarrar de ese temor y podemos dejar a un lado todas esas cosas que aún están ahí porque son debilidades fuertes. Entonces, cuando uno obedece la palabra, cuando uno la lee, dice leerla y sobre todo no solamente porque muchos la leen, sino solamente dicen yo la leo. Sí, todos leemos, en algún momento la leemos como si fuera un libro más, pero hay que tener en cuenta esto. Muchos pueden leer, pero más no obedecer. Entonces Dios dice, sé obediente, pero también pon en práctica todo lo que lees. Todo lo que debemos, todo lo que leemos, dice, todo lo debemos poner en práctica. Obedece, pero con práctica. Que se mire lo que tú estás haciendo. O sea, ese manual es algo importante para nuestra vida y de él podemos seguir todo lo que nos está diciendo. Quien es obediente a las leyes, a las normas, entonces cuando vengan esas consecuencias serán consecuencias que nos pueden ayudar para bien. Y tercero y último punto, entonces estamos hablando de Romanos 13, dice el deber de cristiano. Ya sabemos que todos tenemos deberes. El primer deber es el amar, el segundo deber es el respetar, tercero, el primero es respetar, el segundo es obedecer y el tercero y último punto, apartarse de los placeres del mundo. Es un deber, es un mandato, eso es lo que Dios nos manda. Ya como cristiano eres diferente, eres otra, ya pasas a otro nivel, ya no somos los mismos que nos podemos dejar hundir en el mundo, que podemos deleitarnos en las cosas que nos ofrecen. Ya debemos marcar diferencia y apartarnos, tener ese carácter, esa autoridad para decir no a todo lo que el enemigo te ofrece. Miremos qué nos dice el versículo 12 del capítulo 13. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Entonces miremos aquí que nos dice que debemos desechar las cosas del mundo. El tiempo está cerca, ya se acerca la venida de nuestro hermano mayor. Ya se acerca ese momento en el cual nuestro Padre Celestial va a tomar cuentas, va a hacer el juicio. Entonces nosotros los que ya creemos en el Señor, los que nos hemos apartado de esas cosas que tal vez en el mundo nos deleitábamos, el enemigo no se va a cansar. En cualquier momento él va a seguir luchando porque sigamos haciendo tal vez las cosas que en algún tiempo las hacíamos. Porque muchas personas antes, cuando de conocer al Señor, estaban invadidos en muchas cosas, navegando en el alcohol, en las drogas, haciendo negocios ilícitos, en la fornicación, en el adulterio, la promiscuidad, la pornografía, bueno, muchas cosas. Ya sabemos cuáles son los placeres del mundo y cuál es el rey que manda y el rey que ofrece en bandeja de plata para que se deleiten las personas.
Tal vez en algún momento no lo hiciste o si eras de una de las personas que lo hacías. Pero hoy Dios dice que tenemos que marcar esa diferencia. Nuestro deber ya es apartarnos de las cosas del mundo, es dejar a un lado todas esas cosas que veníamos haciendo, porque debemos marcar la diferencia ante los demás. Como cristianos, ese es nuestro deber. Marca diferencia delante de las personas. Por eso debemos apartarnos de todas esas cosas que nos están haciendo daño o que el mundo nos presenta para que nosotros nos podamos apartar de las cosas del Señor para servirle nuevamente a Satanás. Dice que los tiempos ya están cerca y que seguirá el enemigo mostrándonos y entregándonos en bandeja de plata muchas cosas, las cuales podemos en algún momento, como dice la palabra, que tengamos cuidado de no caer, porque el enemigo va a estar siempre ahí, siempre entregándote, abriéndote puertas, mostrándote, haciéndote escuchar cosas que en algún momento las hiciste y hoy las puedes volver a hacer. Como cristianos no estamos exentos, solo el título es de ser cristiano, no quiere decir que ya por serlo ya vas a recibir esa salvación y ya vas a estar libre y exento de toda cosa. Como cristianos es difícil, ya una vez que Cristo tomó en cuenta nuestras cosas, lo que le entregamos y cuando en el momento en que lo recibimos, empezamos ese cambio, esa renovación, en algún momento dice que Satanás se meterá en tu vida a dañarte y a mostrarte nuevamente esos placeres y a abrirte esas puertas para que caigas. Entonces, es más difícil cuando ya creemos en Cristo, cuando ya conocemos de las palabras del Señor, cuando ya miramos que hay un cambio en nuestra vida, entonces el enemigo empieza a meterse ahí. ¿Para qué? Para sacarnos de los caminos del Señor. Ya como cristianos nuestro deber es dejar a un lado esos placeres, esas debilidades y marcar esa diferencia y sobre todo enseñar a las personas que tal vez en algún momento tú lo hiciste, pero hoy Dios cambió tu vida y podemos ayudar a esas personas que están viviendo lo que en algún día nosotros tuvimos que vivirlas. Entonces, de nosotros, de cada uno de nosotros depende si nos deleitamos en las cosas del mundo, si dejamos que Satanás nos utilice o seguimos las reglas y normas de nuestro Padre Celestial. Deberes como cristianos es cambiar, marcar diferencia, amar sin importar las condiciones, sin importar las personas, sin importar lo que hagan, lo que digan, lo que te hagan, sí, porque muchas veces muchas personas vendrán a dañar tu corazón, pero tu deber es amar. Ámate a ti mismo primero, dice, amar a Dios como amarlo sobre todas las cosas. Y cuando uno dice yo amo a Dios sobre todas las cosas, quiere decir que he perdonado, que mi carácter ha cambiado, que las debilidades las he dejado a un lado, que puedo respetar, que puedo, que puedo ayudar, que puedo olvidar y todas esas cosas. Marca diferencia como ese cristiano. Ese es tu deber. Que todas las personas que están a tu entorno vean lo que Cristo ha hecho en tu corazón. El cambio y la renovación que hoy tienes es gracias a que un día Dios por misericordia tomó nuestra vida y nos dio la oportunidad de recibirlo, de poder cambiar y ser diferentes. Amén. Eso es lo que nos enseña Dios a través de esta palabra, a través de este capítulo. Dios nos enseña que hay deberes que debemos cumplir. Ahí miramos que son cosas que nos enseñan que como la honra, el amor, el respeto, las leyes, todo eso, debemos cambiar, debemos respetar y debemos amar. Recuerda, hermanos, somos Iglesia Soldados de Jesucristo, ministerio de apoyo y estudio bíblico. Somos un ministerio que apoya al pueblo de Dios y a sus ministros. Los invitamos, hermanos, a que visiten nuestra página. Ahí encontrarán devocionales, prédicas escritas en audios y todo el alimento que tú quieras. Están abiertas las puertas para todo aquel que quiera alimentarse. Ahí está nuestra página. Que el Señor los bendiga grandemente y que todos aquellos que en este momento tengan que salir a trabajar o los que ya estén laborando, que el Señor los bendiga y les multiplique.